Muy buenas mis queridos y adorados Homo sapiens, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado desde mis comienzos. Esos comentarios de buena fe cuando me hacen saber que les sirvió o les gustó un video, o simplemente cuando me desean lo mejor, hace que cada día me llene de más ganas de seguir en esta plataforma. Espero que sigamos creciendo juntos y que cada personita que llega al canal sea un nuevo integrante de nuestra familia. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. Skyrim es el único juego de la saga en el que puedes regenerar la salud sin necesidad de usar alguna poción. En la peculiar misión conocida como la mente de la locura, hablas con el personaje que encarnaste en Oblivion. Seguramente te estarás preguntando cómo, ¿verdad? Recuerda que al terminar la expansión cuyo nombre no sé pronunciar, terminas convirtiéndote en el mismísimo Shogorath. Entre las inhóspitas montañas de Skyrim se puede encontrar un mamut congelado. Al principio se pensaba que era una especie de bug, pero luego se demostró que lo pusieron a posta. En el famoso gremio de ladrones existe un mítico personaje conocido como el Zorro Gris, el cual a lo largo de la historia de Tamriel se ha convertido en el ladrón más hábil y más buscado de todos los tiempos. Los personajes importantes o esenciales no morirán por más que intentes eliminarlos. Estos no morirán a menos que hayas completado todas las misiones relacionadas con ellos. A propósito, el único personaje que no puede morir aunque hayas completado todas sus misiones es Serana. Esta hermosa vampira es literalmente inmortal. No importa cuánto la ataquen, cuántas veces se ponga de rodillas, ella simplemente se volverá a levantar. Solamente tengo algo que decir: Minecraft. Alduin no murió, simplemente desapareció para volver en unos miles de años. Aparte de los Atronach conocidos, existen otras variantes, como la variante de carne y la del aire. Sin embargo, estas solo aparecen en Elder Scrolls Online. Dentro de la Hermandad Oscura existe un pequeño grupo conocido como la Mano Negra. Este está formado únicamente por 5 miembros, entre los cuales se encuentra el Oyente. Este grupo es básicamente quien gobierna la hermandad. Performax posee el mismo actor de voz que nuestro carismático fontanero. Vivet es comúnmente descrito como un hombre, sin embargo hay unos cuantos rumores que nos cuentan que este nació hermafrodita. En Skyrim el rechazo hacia los gallitas es muy grande, no les permite la entrada a las ciudades. Sin embargo, si nuestro personaje es uno, no mostrarán ninguna objeción aparente. El tipo de dragón de Odahviin, es decir, los dragones rojos, están casi extintos, o al menos eso es lo que se cree, pues solo Numinex y Odahviin son los únicos dragones rojos conocidos. Si eliminas a Astrix en vez de cumplir sus misiones o hacerle caso, no sé, comenzarás una nueva línea de misiones enfocadas a la destrucción de la Hermandad Oscura. Los divinos son los planetas alrededor de Mundus. Estos se quedaron sin poder al momento de la creación de Nier. Ellos no viven en Aetherius como muchos piensan, sino que viven en el plano mortal. Bla bla bla. El término bueno o malo no aplica ni para los Aedras ni para los Daedras. Este término es muy subjetivo para definir sus moralidades. La vida promedio de un elfo es de alrededor de unos 300 años. Si da la casualidad de que uno de estos muere en el tiempo o predestinado antes de ese tiempo, solo hay dos posibilidades: una, que haya sido asesinado, o dos, que haya sido afectado por alguna enfermedad. Si decides apoyar el imperio y completas todas sus misiones, el sacerdote que predicaba la palabra de Talos desaparecerá de carrera blanca. Esto se debe a que obviamente habrá sido encarcelado. A pesar de que Tiber Septim fue una de las figuras más emblemáticas de todos los tiempos, hay que destacar que este mismo cometió muchas atrocidades. Hay rumores de que él asesinó a sus dos mejores amigos para alcanzar la divinidad, y que incluso embarazó a una pequeña niña de 12 años para luego hacerla abortar, supuestamente para no poner en peligro la sucesión de sus hijos legítimos. Solo digo yo que este tipo de cosas son las que nos hace cuestionarnos si en realidad Talos era tan benevolente como afirmaban que lo era. Los Orcors son la mejor elección si deseas hacer un personaje tanque. Al parecer estos personajes están muy balanceados entre defensa y ataque, y ni qué decir de su pedazo de habilidad conocida como Berserker. Se dice que Anu y Palnomai se pelearon por una mujer llamada Nier, y que de este conflicto se creó la Urbis. Esto es mencionado en un libro conocido como la Noa de los Niños, pero como se puede percibir es solo una forma de explicar la creación del universo. Está bastante claro que Anu y Palnomai fueron los responsables de la creación de la Urbis. Sin embargo, esto no es más que un simple cuento para niños. ¿Lorkhan creó Oblivion?
Falso, Lorca y Oblivion nacieron al mismo tiempo, junto a Aetherius y los demás Ek-Ada. Cuando Anno y Paldomai chocaron, se crearon todos los Ek-Ada, el Aurbis, Aetherius y Oblivion. Todo se creó al mismo tiempo, menos Mundus, que bueno, ya sabemos que se creó después. Se cree que Aela mantenía una relación sentimental con Skjord. Quizás es por esto que ella se resintió tanto con su muerte. A pesar de que los elfos son comúnmente asociados con la magia, es realmente estúpido pensar que ellos solo sirven para eso. El ya muy conocido dominio de Almer posee una armada lo suficientemente fuerte para derrotar a cualquier ejército humano, sean guardias rojos, imperiales o los imponentes nórdicos. El gremio de ladrones suele utilizar una especie de marcas. Estas marcas indican qué hay dentro de la casa o establecimiento, y si vale la pena robarlas o no. Y para los que dicen que los nórdicos no sirven para la magia, existió uno que podía luchar contra un ejército de elfos completamente solo, e incluso logró llegar a vivir miles de años gracias a la magia. Este señor es el responsable de Laberintia, aquella gigantesca construcción que podemos encontrar entre las montañas de Skyrim. Si todavía no te has enterado de quién te estoy hablando, el mago era comúnmente conocido por el nombre de Salidor. Este no creo que necesite explicación. Como mencioné en mi último video de curiosidades, los gallitas tienen diferentes tipos. Estos pueden ir de los más simples y enclenques hasta unos monstruos gigantescos y corpulentos. Se cree que todos los felinos de Tamriel son algún tipo de gallita. Si piensas que el mapa de Skyrim es inmenso, es porque no has jugado Daggerfall. A pesar de sus años, este juego posee un mapa 4000 veces más grande que nuestro favorito de la saga. O el mío al menos. A pesar de que comúnmente los gallitas son asociados con ladrones y asesinos, esto no sucede con toda su raza. Solo es una especie de rumor que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo y termina pagando justos por pecadores. Hay provincias en las que los gallitas son respetados por ser excelentes comerciantes y trabajadores. Existe una teoría que nos cuenta que la apariencia de los Falmer se debe a la desolación que sufrieron y que con la intervención del príncipe daédrico Malakak terminaron deformándose al punto de verse de esta manera. Cain fue la que hizo que Parformax apoyara a los humanos durante la guerra de los dragones. Muchos creen que el Dovahkiin es el protagonista más poderoso de toda la saga. Las personas que crean esto seguramente solo han jugado Skyrim, sin ofender. El Sangre de Dragón no es el personaje más poderoso, sino el más conocido, tanto por culpa del fandom como por la sobreexplotación que le ha hecho Bethesda a su imagen. El protagonista más poderoso de toda la saga es sin duda el héroe de Kavach, el héroe de Cyrodiil, el héroe de Oblivion, como quieran decirle, ya es su problema, ya que este fue ascendido a príncipe daédrico, convirtiéndose en el nuevo Shogarat. Los Falmer podrían ser una referencia a los trasgos del Señor de los Anillos. Los ataúdes del general Tulio y de la legada Reed pueden encontrarse en el Salón de los Muertos de Soledad, después de matarlos durante el transcurso de las misiones de la Guerra Civil. Shogarat no es un príncipe daédrico en sí, sino más bien una maldición la cual necesita de algún recipiente. En un pasado Shogarat no existía, en su lugar había otro príncipe daédrico de una naturaleza muy diferente, uno recordado bajo el nombre de Gigalat, o algo así. El lore de Elder Scrolls es larguísimo. Solamente el de Skyrim posee más de 7060 páginas en la wiki. La lengua de los dragones, o el Zun como prefieras llamarle, fue creado como un idioma completo. Existen alrededor de unas 3000 palabras con sus reglas gramaticales. Los Draugr no pueden ser decapitados. Casi al borde del mapa existe una locación no marcada en el juego. Este lugar suele pasar desapercibido de la mayoría de jugadores. Ya saben, jugadores normales que no andan viendo cada pedazo del mapa. En este lugar se encuentra una especie de cueva, la cual aparentemente es una cárcel de Hibernalia. Los gallitas y argonianos son los únicos que pelean con el puño abierto. El personaje con más puntos de vida en todo Skyrim es uno conocido como Karlstad, el cual es una variación de la raza de los gigantes. Este espectro tiene nada más y nada menos que 4000 puntos de salud. Claras referencias al rey Arturo. En el límite sombrío podrás encontrar una especie de esfera gigante. El chiste es que si le lanzas un Fus Rodar, invocarás a un dragón legendario. Sí, un buen like y le dedico su propio video. Según Myrak, él es el primer sangre de dragón, aunque probablemente esto ya lo sabían. La herrería daédrica puede proveerte más defensa, pero la herrería de hueso de dragón te otorgará mucho más puntos de daño. Por más que busques en Skyrim, nunca te vas a encontrar con un bandido de raza Almer. Savo Saren literalmente sacrificó a sus amigos para mantener cautivo al espíritu del Morokei. Esto lo sabemos gracias a la misión donde vamos a Laberintia en la búsqueda del bastón de Magnus.
No lo cuentan de forma directa ni nada por el estilo, pero si eres mínimamente observador te enterarás absolutamente de todo. Esta creo que es bastante obvia, pero Sovngarde y el Salón de Valor son claras referencias a Asgard y el Valhalla de la cultura vikinga. Y para terminar diremos que el lore es una cosa y como lo representan en los juegos es otra muy distinta. Esto realmente es algo muy obvio, pero sin embargo hay personas que creen que es igual. Pongo como claro ejemplo a Alduin, el cual es descrito como una bestia de inmaculable poder. Es definida como un monstruo de apetito insaciable. Sin embargo, la representación que vemos en Skyrim es bastante simplona, tanto en estética como en poder. Bueno chicos, ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar dejando un buen like. También pueden compartir el vídeo para que más personas lo vean. Y por supuesto, claro, pueden suscribirse para más videos. Muchas gracias por haber visto el vídeo, yo me despido, adiós. Ah, por cierto, no mandé saludos en este video por el tema de la duración. Ya saben que no puedo subir videos muy largos, se me hace muy difícil con mi internet de 1 megabyte y 10 KB de subida. Pero para el próximo video están asegurados, los tengo guardaditos ahí, así que no se preocupen. Bueno, ya está, feliz día.